Vaya a Apocalipsis 2. Y voy a enseñarte este mensaje del primer amor, porque nuestro lema del año que viene, o ya estamos hablando de 2 días, nuestro lema para el año que viene, para el 2021, es regresando al primer amor. Regresando al primer amor. Ese va a ser nuestro lema para el año 2021. Por eso es que voy a enseñar este mensaje en este momento. Y yo sé, este es el último mensaje del año y es extraño cómo lo estamos teniendo. Pero bueno, esto es lo que Dios nos ha permitido hacer. Y estamos en las manos de Él y confiamos en el Señor, en todas las cosas que el Señor nos está permitiendo hacer. Pero confiamos en Él. Así es que vaya a Apocalipsis 2, versículo 2, por favor. Apocalipsis 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti, y quitaré de tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Oremos. Señor, te ruego, Señor, bendigas en esta noche la enseñanza de tu palabra, Señor, que podamos entender lo importante del primer amor, de ese amor de nuestra conversión, de ese amor cuando te encontramos, o tú nos encontraste más bien a nosotros, Señor. Que podamos regresar al primer amor de mis primeros tiempos de mi cristiandad, Señor. Bendice nuestros tiempos, bendice tu enseñanza, la enseñanza de tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Creo que una de las cosas que necesitamos hacer para este próximo año es esto. Hay muchas cosas que se pueden hacer y deberían de hacerse próximo año. Pero Dios le habla aquí a este varón o a esta iglesia en Éfeso y les enseña y les da un reporte de su vida de ellos y de su manera y hace un buen reporte de ellos hasta cierto punto. Su reporte de ellos fue excelente, hasta si lo podemos pensar. Dice que y has sufrido, dice, y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Dice, yo sé que tienes eso. Y has estado y has llegado a la iglesia y no faltas a la iglesia y vas todo el tiempo y allí andas. Y algunos a lo mejor no están así, pero son hijos de Dios o somos hijos de Dios y ahí caminas y allí estás y le echas ganas o por lo menos tienes ese celo cristiano que debes de tener y te sientes mal enfrente del pecado, te sientes mal enfrente de las cosas y le empieza a decir y a enumerar su vida de ellos. Y hace un buen reporte, en verdad, humanamente hablando. Pero los reportes humanos que se puedan hablar de usted y de mí no son suficientes si el reporte no está bien delante de Dios. Humanamente, Dios, el ángel, Dios mismo estaba describiendo lo que humanamente este hombre era capaz de hacer. Lo que este hombre era capaz de lograr en su vida, de lograr en su vivir cristiano, lo que era capaz de su sufrir, su paciencia, y cómo iba en contra de las falsas cosas, porque él les dice, y en el versículo 2, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, has probado las cosas. Sí, dice, sí crees en las doctrinas. Sí sabes doctrinas, sí sabes muchas cosas. Pero has trabajado, pero delante de mí has caído. Y una de las cosas que más temor puedo darme a mí o debería darle a usted es trabajar y delante de Dios estar caído. Para este año que viene, una de las cosas que deberíamos de estar pensando, tratar de recuperar nuestro primer amor. El primer amor. Ese amor que es las primeras cosas cuando te convertiste.
Este pasaje nos habla del primer amor. Estas palabras describen a un cristiano que vive y siente lo que siente o lo que vivió después de conocer al Señor Jesús. El primer amor es ese impacto que hay en nosotros, ese deseo, ese fuego, ese celo que hay en nosotros cuando recién conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esa experiencia que se tiene cuando se conoce al Señor. Este primer amor describe las cosas primordiales siempre, porque cuando él habla del primer amor, porque describe lo importante de Cristo Jesús o de Dios en la vida de una persona. Aquel que pierde el primer amor está describiendo a una persona que ha dejado de Dios ser lo más importante en su vida. Lo más importante. En la vida de los cristianos, hermanos, el primer amor es cuando Cristo es lo más importante en su vida. No hay nada que no sea el Señor. Todo depende de Él. El pensamiento, las ideas, los deseos, todo depende, todo se organiza, todo se siente para alrededor de Dios. Todas las ganas es hacer algo por el Señor. Y Dios nos dice, mira, recupera ese primer amor. Recupera. Hermano, enséñese. Tenemos este año, nuestro lema es volviendo al primer amor. Una iglesia regresando a su primer amor. Es importante porque todo este año hemos sufrido, hemos batallado, hemos tenido dificultades. Pero hermano, todas esas cosas no se sentirían ni nos dolerían tanto si estuviéramos en el primer amor. Y si al caso han dolido un montón de cosas es porque dejamos el primer amor. Es ese amor marcado que se manifiesta por el fervor, por el entusiasmo. En muchos acabó, no está. No hay entusiasmo, no hay fervor. Sí, ahí estamos. Y hasta podemos probar las doctrinas de algunos que se llaman cristianos, sí. Hemos probado y hemos dejado a algunos que se dicen cristianos, los hemos dejado callados porque conocemos las doctrinas y las cosas. Él dice, tú probaste hasta los que dicen ser apóstoles y no lo son. Sí los probaba un montón de cosas, pero había dejado lo más importante. Lo más importante es el primer amor, lo más importante es el amor entre nosotros, entre Dios y nosotros. Eso es lo más importante. Podremos tener un montón de reglas y tantas cosas, ser pacientes, ser todo, pero si no tenemos ese primer amor, hemos perdido lo más importante. Y la iglesia en nuestros tiempos ha dejado de amar a Dios como en primer persona. En muchos casos el amor a Dios es muy secundario. Y en muchos casos viene a ser lo último de la vida. Y por eso es que Dios le reclama o Dios lo enfrenta a esta iglesia y le enfrenta a este líder, a este pastor y enfrenta a la iglesia con todas las cosas. Y primeramente le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, sé que estás ahí y paciencia y que no soportas a los malos. Todas estas cosas. Imagínate, si tú miras a un cristiano en esta condición, tú dirías, wow, qué tremendo cristiano. Pero Dios dice, estás caído. No estás bien delante de mí. Si nosotros regresamos al primer amor como debe de ser, ¿qué puede pasar con este primer amor? Según el texto leído, hermano, el primer amor se puede perder. Se puede dejar, versículo 4, dice ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escuche bien, fue la decisión de Él, no de Dios. Dios nos sigue amando siempre. No, Dios le reclama porque Él decidió dejar el primer amor. Él tomó la decisión de dejar el primer amor. No fue Dios el que se retiró. No fue el Dios el que falló. No fue Dios el que no cumplió. Él decidió dejar el primer amor. Fue su decisión. Tal vez por X causa. Tal vez el trajín de la vida, el trabajo, las enfermedades, los problemas, las tristezas, los dolores. No sé, pero decidió dejar su primer amor.
Y todo lo que estaba haciendo ya no era válido delante de Dios. Ya no tenía caso lo que estaba haciendo, aunque se miraba bien. Porque cuando Dios lo cuenta, se oye bien. Pero cuando Dios le dice que ya no tenía sentido, ya no se oyó tan importante. Lo sabemos ahora que mucha gente ha dejado su primer amor a Dios. Es porque ya no se deleita en el Señor. Ahora el deleite son otras cosas. Uno se da cuenta cuando uno está perdiendo su primer amor en el Señor, porque ya no se deleita, ya no es interesante. Ya no hay deleite, ya no hay sabor a algo bueno. Ya es molestia a veces. Ya es cansancio. Sabemos que el primer amor ha perdido esa fuerza en muchos cristianos, porque ya no se deleitan, ahora se deleitan más en otras cosas. Sabemos que hemos perdido el primer amor porque nuestro devocional antes era agradable, ahora es una carga. Y fue una carga que muchos hasta lo dejaron de hacer. Ahí nos damos cuenta que hemos perdido nuestro primer amor, porque antes nuestro devocional de leer la Biblia era algo como emocionante. Siéntense todos o no me interrumpan, estoy leyendo la Biblia. Ahorita ni me hablen ni me digan nada, estoy leyendo la palabra del Señor. Ahora ya es una carga. Ahora nuestro devocional, nuestra relación con Cristo, de la lectura, por ejemplo, ya es carga. Cuando pierdes el primer amor es una carga ya. Cuando pierdes tu amor por algo, ya no es bendición, ahora es una carga. Y nos damos cuenta que hemos perdido el primer amor, hermano, porque ya se nos hizo una carga las cosas de Dios, nuestro devocional. Antes luchaba contra las cosas que lo apartarían de Dios, ahora sencillamente se deja llevar. Hemos perdido nuestro primer amor porque nos damos cuenta cómo. Antes luchábamos, ¿te acuerdas, hermano? Cuando te invitaban a algo que no te iba a quitar de con Dios, ¿cómo inmediatamente decías, no, nada de eso? Ahora nos dejamos llevar. Ahora no importa, está bien. Pues no se pudo. Ahora las expresiones de los cristianos son, pues no se puede, ni modo. Ahí después. Hasta usamos a Dios muchas veces, pues Dios no quedará. Pero no es eso que Dios no quiera, es que hemos dejado el primer amor. No es que Dios no quiera que sea Él hacer las cosas con nosotros, o no es que Dios no quiera que usted no esté cerquita de Él, es que nosotros hemos dejado el primer amor. Antes luchábamos contra eso que nos separaba, que nos apartaba. Antes nos molestaba. Antes nos sentíamos molestos cuando algo nos apartaba de Dios. Hoy simplemente lo dejamos ir. Hoy simplemente nos dejamos llevar por Él. Por eso nos hemos dado cuenta que se ha perdido el primer amor. Y que muchos de nosotros, muchos cristianos, están perdiendo su primer amor. Lo ha dejado. Ya se deja llevar por la corriente. Antes luchabas contra la corriente. Hoy ya no. Cansó tal vez. Antes todas las reuniones eran una bendición. Hoy se busca una excusa para no estar. La mayoría de cristianos, hermanos, está buscando una excusa para no estar. Ahí nos damos cuenta que hemos dejado nuestro primer amor. Por eso es tan importante 2021 regresando a nuestro primer amor. Porque ahora ya es una excusa. ¿Cuántas excusas dijiste en el 2020 para faltar a algo? ¿Cuántas? Y si haces cuentas, hermano, te vas a dar cuenta que son muchas, que fueron muchas. Que no fue una de allá, que apareció una por ahí. No. Fueron, y a veces hasta continuas, semana tras semana. Ya fueron muchas excusas. Cuando tenías tu primer amor, no había excusas, hermano. Nada se interponía entre tu Dios y tú. Ahora que falta el primer amor, hoy hay excusas. Excusas para faltar simplemente. Simplemente. Hoy nos damos cuenta
Y si tú te pones a hacer las veces que faltaste, vas a darte cuenta que fueron muchas en el 2020. Muchas. Demasiadas. Tantas que nunca te imaginaste que ibas a faltar tantas veces. Nunca te imaginaste. Porque es verdad, uno no estoy diciendo que planeaste hacerlo, pero cuando uno se empieza a dar cuenta, oye, a veces ya son continuas. Ya son 2 domingos, 3 domingos. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Y eso es cuando lo primero que debes de hacer, mi hermano, es revisar tu corazón. ¿Por qué me está pasando? Antes hablar del Señor lo hacía sin pena y sin vergüenza. Ahora, cuando el primer amor falta, empieza a darle una penita. Empieza a darle una vergüenza. Le diré, no, mejor no. Antes lo primero era, espérame, le quiero dar una invitación, le invito a la iglesia. Espérame tantito, te invito a mi iglesia. No había pena, no había vergüenza, no había nada. Estabas en el primer amor. Estabas en los primeros tiempos. No te avergonzabas de nada. Cuando falta el primer amor, empieza a avergonzarse uno. Y hermano, eso es común. Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de mí preso en el Señor. No te dé pena. No pierdas tu primer amor, no pierdas no te dé vergüenza, no te avergüences del evangelio. No, dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. No tengo pena de eso. Pablo nunca perdió su primer amor. Siempre lo mantuvo ahí. Tuvo problemas y dificultades, sí, pero siempre mantuvo su primer amor. Tanto que él escribía una y otra vez, no dejes este camino, no te avergüences de las cosas. Y nosotros los cristianos, cuando estamos perdiendo el primer amor, hermano, empezamos a darnos vergüenza. Empieza a darnos pena hablar de Cristo. Empieza a darnos vergüenza hablar del Señor Jesús. Ahí es donde nos damos cuenta, está perdiendo su primer amor. En los últimos meses, en este año pasado, sea sincero, no tiene que decirle a nadie a cuántas personas le compartimos. No, compartirle aquí. Compartirle. ¿O cuántas personas por lo menos invitamos a la iglesia? Y te vas a dar cuenta, hermano, que no fueron muchas, si es que lo hicimos. Te vas a dar cuenta que en algunos casos, en todo el año, no fue a nadie. Que perdimos el primer amor. Que no fue a nadie. Que tuvimos a la gente enfrente de nosotros y nunca hablamos de Dios. Nunca compartimos nada. Que es verdad, no salimos de puerta en puerta, pero Dios nos puso gente enfrente de nosotros muchas veces en todo el año. Y que nunca hablamos ni abrimos la boca. Perdimos nuestro primer amor. Lo hemos dejado. Hemos abandonado ese amor que nos hacía hablar en todas partes. Que nos hacía que no nos diera vergüenza nada. Que podíamos gritar que éramos cristianos y que no teníamos ningún problema en eso. Hemos dejado el primer amor que quitaba todas las vergüenzas y todas las penas y todos los temores. Hoy nos hemos llenado de vergüenza, pero no porque no creemos, no porque no probamos a los apóstoles, como dice ahí. Yo sé, pastor, yo hablo con gente. Hablas con gente que ya es cristiana. Eso sí, a ellos también lo hacían. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. Ellos también lo hacían. Dice, mire, y has sufrido, has tenido, en el versículo 2, y has probado a los que se dicen son apóstoles. Él hablaba con gente que se llamaba cristiana y los probó y alegó con ellos bíblicamente, pero no hablaba con los que no conocían de Cristo. No hablaba con nosotros. No hablaba, le daba vergüenza. Y alegar con una persona que se llama cristiano, eso es bien fácil. Eso a nadie le da vergüenza de nosotros. Pero pararse con un incrédulo que no conoce de Cristo y hablarle del evangelio, eso es otra cosa. Y yo no dudo que hayas probado a algunos que se llaman cristianos en este 2020.
Y les has enseñado de cómo ser salvos a lo mejor. Y a lo mejor hasta le enseñaste que hablar en lenguas no es bueno. A lo mejor hasta le enseñaste que salvación eterna es lo que enseña la Biblia. A lo mejor le enseñaste cosas bíblicas a otro que ya es o que va a una iglesia cristiana o que se llama ser cristiano. No lo dudo de eso. Pero eso también lo hacía él. La iglesia de Éfeso hacía todas esas cosas. Alegaba con los que ya conocían del Señor. Eso no significa que tenía el primer amor. Eso no significa que no se había olvidado de su primer amor. Eso no significa eso, hermanos. El amor de Dios hace que nosotros hablemos al incrédulo. Cuando está el primer amor de Dios, no nos da vergüenza de comunicarle a aquellos que no conocen del Señor. Aquellos que conocen del Señor y yo me comunico con ellos de Cristo, hasta me pueden decir, gloria a Dios, amén, hermano, qué bendición. Eso es fácil. Pero el compartirle a los que no conocen, cuando no tienes el primer amor, te da vergüenza. Y eso es lo que le está diciendo. Tú no te avergonzaste de probar a aquellos que se decían cristianos, pero te avergonzaste de enseñarle a aquellos que no son cristianos. Bien diferente. Antes tenías propósitos y metas de Dios divinas. ¿Cómo sabemos que hemos perdido el primer amor? Las metas que hay se empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar. Antes los propósitos todos eran divinos, todos eran para con Dios. Ahora las metas, todas son para mí. Todas son para mi deseo, mi deleite, mi persona, las cosas que yo quiero, las cosas que yo siento, todas son para mí. Perdiste tu primer amor. Lo perdiste. Primer amor, hermano, es eso. ¿Te acuerdas cuando estabas recién casado? Todo lo pensabas para ella o para él. Todo. Con el tiempo se te ha ido olvidando. Ahora ya nada más piensas en ti. No, a lo mejor todavía piensas en ella, está bien. Pero en general, cuando un hombre, cuando una mujer ya nada más piensa en él, se le fue el primer amor. Ya, nada más en él. De las cosas de Dios de la misma manera y con más razón. Cuando Dios era el primer amor, Él era primero. Pensabas en Él, las metas eran para con Él, tu deseo era para con el Señor, tus pensamientos eran con el Señor. Ahora ya no. Ahora te volviste egoísta. Ya no es Dios. En aquel tiempo dabas, ayudabas. Ya no. Ahora ya lo necesitas. Ahora es tu necesidad. Ahora no te alcanza. Has dejado tu primer amor, ya no te alcanza. Tus metas que para lograr necesitas de todo lo económico, de todo lo material, de todas las cosas para alcanzar tus metas. Pero si fuera el primer amor, serían las metas de Él. Te alcanzara y te sobrara para todas las cosas, pero has dejado tu primer amor. Antes tenías propósitos. Por eso este 2021 estamos buscando regresar al primer amor, para tener los propósitos de Dios, para tener los propósitos en la iglesia como deben de ser. Propósitos divinos, no propósitos para nosotros, no propósitos para mi propio deseo, sino propósitos divinos, propósitos para el Señor. Antes exhibías fervor, entusiasmo, ahora solamente exhibes desánimo y apatía. ¿Te acuerdas? Antes exhibías fervor y desánimo. Ahora, hermano, se sabe cuando una persona ha perdido su primer amor, porque todo lo que habla es desánimo. Ay, no se puede. Ay, qué difícil. Ay, no, hombre, está bien duro. Ay, otra vez. No, tenemos que tener mucho cuidado con el virus. Hay que protegernos. Tantas cosas. Antes era entusiasmo. Antes te sentías protegido siempre por nuestro Dios. Y por cierto, Dios todavía nos sigue protegiendo. Pero antes te sentías la protección de todos los días en tu vida de nuestro Dios, en tu vida personal. Tenías tu primer amor. Ahora no. Has dejado tu primer amor tanto que ahora sientes la necesidad de tú protegerte. Y ya no sientes la protección de Dios.
Hermano, el primer amor nos hace sentir esa protección. Dios me protege todos los días. Pero como no tengo el primer amor, no lo siento. Por eso necesitamos regresar al primer amor. Por eso es que Dios le dijo, regresa a tu primer amor. Cambia, sé diferente, que se mire entusiasmo, no desánimo. Porque se nota ese desánimo de las caras de varios cristianos. De, ay, aquí estoy pues. Yo digo, ¿aman a Dios o no aman a Dios? ¿Lo amas o no lo amas? Siempre con cara de desánimo y de apatía. Dice Dios, dejaste tu primer amor. Y muchas otras cosas más. Antes todo era seguridad, como te decía. Ahora todo es duda. Te decía, el amor de Dios te daba seguridad antes. Ahora todo es duda. Ay, si salgo a la puerta y me atropella un carro. Ay, si salgo y qué tal si pasa el virus caminando por aquí y se me pega. Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago? Y el pastor quiere que vayamos a la iglesia. No. No hay primer amor. No estoy haciéndolo porque te quiero obligar a ir. No. Pero si tú lo haces, tu temor es porque dejaste tu primer amor. Regresa a tu primer amor. Regresa. Yo siempre he dicho, nos vamos a cuidar, pero sin temor. Sin duda de que Dios me puede proteger. Sí, me voy a preocupar por las cosas, pero sin duda de que Dios me puede proteger. Sin duda de que estoy en sus manos. Sin duda de que tengo que hacer lo que necesito hacer como humano. Pero dejándole todas las cosas en las manos de mi Dios. Cuando el primer amor está ahí, así se siente, hermano. Sí, si uno se cubre, está haciendo frío, se pone chamarra, pero ahí va. Ay, no, está muy frío. No, está frío, me voy a cubrir lo que humanamente puedo hacer, pero que Dios me proteja, voy a lo que voy a hacer para mi Dios. Oh, está lloviendo, sí, está lloviendo, está bien, me voy a agarrar el paraguas, me voy a poner mi impermeable, lo que sea, pero voy a hacer lo que tengo que hacer para mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a proteger. Yo voy a hacer lo que humanamente necesito hacer, pero Dios me va a proteger, porque yo siento su protección. Yo le amo a Él, Él me ama a mí, y yo siento su protección. Cuando el primer amor se va, no se siente. No se siente. No se sienten esas cosas. Y yo no dudo que muchos cristianos no sientan ni siquiera que Dios los puede proteger. Pero todo tiene que ver con que han perdido su primer amor. Todo tiene que ver con que han perdido su primer, ese sentir de como ese primer día, esos días cuando se convirtió, cuando llegó el Espíritu Santo a su corazón, a su alma. Cuando sintió que Dios le había perdonado todos sus pecados, y por esa gratitud que siente que todo está bien, todo se limpió, lo pasado, lo presente, lo futuro, todo está bien, y te enamoras de tu Dios y lo pones en primer lugar de todas las cosas. Eso mucho cristiano lo ha perdido, por lo cual hoy es duda. Todo es duda. Todo es duda. Dudan hasta si sería bueno tener iglesia o no. ¿Te imaginas? Hasta eso se duda. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Hermano, si estás dudando de tener iglesia o no, ¿para qué Cristo murió entonces? ¿De qué sirvió su muerte en la cruz del Calvario? Hasta donde yo sé, fue por la iglesia. Fue por las almas, entiendo, pero Él estableció su iglesia. Para dudar ahora si debemos o no debemos de tener. Es terrible eso. Es terrible. Créame, es terrible. Y no estoy juzgando a nada ni a nadie. Cuando hablo de tener iglesia, estoy hablando de tenerla todo el tiempo. No de un servicio. No. Estoy hablando de tenerla en todo su sentido. Hay muchos que desaparecieron la iglesia. Para mucha gente la iglesia se terminó. Pero porque nunca amaron a Dios.
No amaban al Señor. Y la iglesia terminó cuando tuvieron las primeras dificultades en la vida. Cuando se presentó esta dificultad. Pero porque no tenían primer amor para con Dios, se había acabado eso. Y en ese sentido se entiende que no les interese. Pero hermano, imagínate pensar en no iglesia por temor. ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está el amor? Antes todo era seguridad, tú amabas a Dios, todo era seguridad. En las manos de Dios estamos, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar. Y leíamos puros proverbios y salmos de la protección de Dios para nuestra vida, de cómo nos cuidaría, de cómo nos trataría, de todas las cosas buenas que Dios tenía para nuestra vida. Hoy todo es duda, todo es temor. Se perdió el primer amor. Pero Dios nos pide que lo recuperemos. ¿Cómo se puede recuperar ese primer amor? Porque es peligroso. Primeramente, usted tiene que entender que a todos nos puede pasar. A todos. A todos podemos llegar a ese temor. Pero tiene que entender que hay que tener cuidado. La primera cosa que se nos habla ahí en ese versículo 5, fíjese, recuerda por tanto. Recuerda por tanto. La palabra nos invita a recordar de dónde nos sacó el Señor. Nos recuerda por tanto, le dice. La palabra nos invita, ¿cómo voy a recuperarlo? Nos invita a recordar de dónde me sacó el Señor. De dónde yo estaba cuando me levantó. ¿Cuál era mi vida y cómo era mi vida cuando el Señor me salvó? En la vida que yo antes vivía o que tú vivías, había más temores y tristezas y dolores y tantas cosas, muchos más que los que hoy existen. Dice Dios, de allí nos rescató. Lo primero, entender que todo nos puede pasar estos asuntos. A los hombres más poderosos y los hombres más entregados. Mire, vaya Juan 1:29. Juan 1:29. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Versículo 31. Y yo no lo conocía más para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Dice, este es el Cordero de Dios. ¿Quién era el Cordero de Dios? Jesús. Juan el Bautista dice, Él es. Amén. Mire cuando los problemas de la vida se le presentan a Juan el Bautista. Mateo 11. Recuerde, a todos nos puede pasar. Es un hecho que a todos nos puede pasar. 11:2. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¡Wow! En la cárcel ya medio sabiendo su final, las cosas difíciles, primeramente, públicamente le dijo: este es el Cordero de Dios. Ya en la cárcel dijo: ¿eres o no eres? Yo quiero estar seguro. Pero antes él estaba 100% seguro. En la cárcel ya dudó. Los problemas de la vida, tal vez. La primera cosa que tenemos que entender, hermano, es que entender que a todos nos puede pasar. Sí, los problemas y las dificultades te pueden hacer dudar, pero hay que regresar al camino. Hay que entender lo que me está pasando. ¿Por qué estoy dudando de este asunto? ¿Por qué estoy dudando de que Cristo puede o no puede arreglar el asunto de mi vida? ¿Por qué estoy dudando de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que me ha llevado a dudar? ¿Por qué estoy dudando de lo que Dios me si Dios me pudo salvar de la persona que yo era antes y cambiarme y transformarme a la persona que estoy hoy? ¿Por qué estoy dudando? Lo primero que tiene que entender es eso. Que a todos nos puede pasar, pero hay que reaccionar. ¿Por qué está dudando tanto? En algunos casos, con mucha precaución se lo voy a decir, a mí me gustaría preguntar: ¿por qué duda tanto? ¿Que no cree en Dios? ¿O cuándo Dios perdió su poder para ayudarnos? ¿Por qué duda tanto de las cosas de Dios? ¿Por qué tiene tanta duda? ¿Desde cuándo?
Dios dejó de ser Dios en la vida de usted? ¿Desde cuándo Dios dejó de tener el poder para ayudarle? Si le salvó estando en la condición que lo encontró, ¿usted cree que ahora como su hijo no va a hacer algo más por usted? Si como un vil pecador Dios le salvó y lo buscó y lo salvó, ahora como su hijo o su hija, ¿usted cree que Dios no puede hacer algo mucho mejor para usted? A veces me gustaría preguntar, pero me detengo por respeto. Me detengo por no encontrar una respuesta grosera y después sea más difícil su vida para enfrentar las cosas de Dios. Por eso me detengo. Pero sí, es importante entender eso. Recuerda, la palabra también nos dice, acuérdate, yo te saqué. ¿De dónde saqué? Ya no dudes, ya no estés dudando. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Cómo estaría hoy sin el Señor? Recuerda, hermano. Recuerda. Cuando te enamoraste de tu Dios y le confiaste tu alma a Cristo Jesús, que Él la podía salvar. ¿Y le estás dudando de confiarle tu vida humana? Imagínate. Tuviste las capacidad de entendimiento de poderle confiar tu alma para salvación eterna a Cristo Jesús. Y no tienes capacidad de entendimiento de confiarles todas las otras cosas de la vida terrenal que se han de desvanecer aquí. Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. ¿Cómo voy a ser capaz yo de confiarle mi alma, mi vida eterna, mi vivir eterno, y no confiarle las cosas vanas de esta vida terrenal? La única manera de pensar es que has perdido tu primer amor. La única manera de que yo pueda pensar algo es que perdió usted su primer amor. ¿Por qué? Porque no es coherente. No es coherente su reacción. No es coherente la reacción suya y la mía. ¿Cómo confiarle? Imagínate. Eso tan importante. Por eso es que Él dice, recuerda de dónde has caído, recuerda de dónde has sacado, recuerda dónde estuvieras hoy. Recuerda, dice, dónde estuvieran las cosas, cómo eran nuestros primeros tiempos. Recuerda los primeros tiempos de tu cristiandad. ¿Te acuerdas con los primeros 6 meses, primer año de tu cristiandad, hermano? ¡Wow! Unos llegaban, pastor, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pastor, anóteme ahí para el instituto. Ahora llegan a la iglesia, así están. Déjame ver qué va a enseñar ahora. Eso ya lo sé. Eso. Eso es para nuevos. Wow. Así llegan ahora. Hay 2 o 3 de ustedes, entre una o 2 mujeres, que ya ni Biblia llevan. Están tan arrogantes que ni siquiera abren su Biblia. Digo yo, wow. Quiere decir que ya ni la leen. Nunca. Si para ir a la guerra no llevas fusil, pues cuando estés en tu casa no lo tienes. Si para ir a la iglesia no traes una Biblia, pues en tu casa no tienes entonces. Es tan arrogante, se miran las cosas tan raras en algunas caras. Digo yo, tenemos que regresar a nuestro primer amor. Necesitamos regresar a nuestro primer amor. Si nada más pudiéramos poner una cámara y te miraras, para que miraras tu apatía, tu desgano, tú como, ya estoy aquí, pero cómo me gustaría no estar. Y a Él y a Dios le confiaron su alma. ¿O no eres salvo o no eres salva? Es una pregunta que a veces me entra a mi mente. ¿Eres salvo o no eres salva? ¿Por qué? Porque no puede ser así. Regresa a tu primer amor. Recuerda cómo fueron esos primeros tiempos, los frutos que diste. ¿Te acuerdas cuando recién te convertiste? Los frutos que había en tu vida.
Oh, eran gozo, era alegría, era confesar a Cristo en todas partes, era hablar de Él, se trataba de Él, eran ganas de hacer las cosas. ¿Cuáles son los frutos en los últimos tiempos? Ahí te vas a dar cuenta cómo está el primer amor. ¿Cómo son los frutos de tus últimos tiempos? Ahí sabrás cómo es el primer amor. Te has olvidado de tu Dios. No le amas como le amabas antes. No estás como estás. Y luego dice, allá de nuevo en Apocalipsis 2, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Wow, eso a mí me duele. Caer de un lugar con Dios ha de ser peligroso. Ha de ser bien peligroso. Recuerda de dónde has caído. Quiere decir, hermano, que primer amor me tenía aquí con mi Dios. Ahora estoy acá sin ese primer amor. Andas arrastrado, andas arrastrada, hermana, delante de tu Dios. Disculpe la expresión, pero es la verdad. Así andas. Quiere decir que cuando Dios miraba a esta iglesia, a este hombre, decía, aquí lo tenía, aquí estaba, y se me arrastró. ¿Cómo le hago? No me extraña las decisiones de la vida, porque las decisiones de la vida que se toman aquí son altamente entregadas para Dios, pero las decisiones que se toman ahí arrastrado uno son totalmente alejadas del Señor. Dice, recuerda por tanto dónde has caído. Caíste, significa que estaba en un lugar alto y bajó. Y no dice que se fue bajando, no, cayó. Quiere decir que hubo una caída significativa. Algo que se notó. Una cosa es ir bajando. No, dice caíste. Es tan importante entenderlo, hermano. Para recuperar mi primer amor, necesito saber que he caído de un lugar especial. Ya no estás en el mismo lugar. Ya no estás en las mismas cosas. Ya no. Entiéndalo. Has caído. Ahora, pastor, yo tengo mi primer amor. Gloria a Dios, todavía estás ahí. Pero si no tienes el primer amor, ya no estás ahí. Ya no estás ahí. Y eso es lo que debería animarle a usted y a mí. Voy a regresar de nuevo al primer amor porque quiero estar ahí. Porque acá abajo hay mucho polvo. Acá abajo no se siente bien. Acá abajo no se piensa bien allá abajo. Acá arriba se respira mejor. Acá arriba hay mejor oxígeno. Acá arriba se puede mirar mejor. Puedes estar mirando, haz de cuenta, pararte en la montaña y podrás mirar y discernir y entender, por ahí me voy, porque por acá, está muy feo el camino. Por este camino está mejor, lo puedo mirar. Acá abajo, no puedo mirar nada. Y le dice, mira bien dónde has caído. Para recuperar ese primer amor tenemos que entender de dónde caímos, cómo fue nuestra caída. Recuerda, entiéndete, dice en el versículo siguiente, ahí mismo el 5, recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Dice, da una vuelta de 180 grados y deja ese camino que llevas. Arrepiéntete, arrepiéntete. Deja ese caminar que llevas. Vuelve a tu primer amor. Vuelve. Ahí donde estás caído, todos los caminos que mires van a parecer buenos. Pero acá sabes cuál es el bueno. Arrepiéntete. ¿Quieres recuperarlo? Tiene que haber arrepentimiento y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras, dice, arrepiéntete, regresa al primer tiempo, regresa a los primeros días, regresa a las primeras obras, regresa de nuevo como cuando te encontré, allá tirado, en un lugar de pecado, de fornicación, de adulterio, de drogas, de alcoholismo, o a lo mejor nada de eso, a lo mejor no.
De ahí nos rescató el Señor. Y te puso sobre la peña. Y te dio cántico nuevo. Y te puso acá arriba. Ese primer amor, esa primera relación entre Dios y yo. Y tú Dios te puso acá arriba. Y dice, lo has dejado de hacer. Recupera el primer amor. Empieza de nuevo con las primeras obras. Enamórate de Dios. Amar a Dios es una decisión. Él decidió dejarlo. No es un sentimentalismo. Es una decisión que se toma, es una determinación en nosotros. Yo voy a amar a Dios, no simplemente porque Dios es bueno, Dios me ama y mi decisión es amar a Dios. Primer amor sobre todas las cosas. El mismo mandamiento lo enseña que debes amar a Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón y toda tu alma y toda tu inteligencia. Dando a entender, tiene que ser el primer amor. Tiene que ser el primer amor todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo, y todo va a ser diferente. Arrepiéntete de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré tu candelero de su lugar. Ten cuidado, hermano. Mira lo que Dios le dice, versículo 20 en Apocalipsis 1:20. Mira lo que Dios le dice. Este es el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son a las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto. Disculpe, las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Y qué le dice en el versículo? Dice en el 2:5, y quitaré tu candelero de su lugar. Candelero ahí significa iglesia. Dice, regresa a tu primer amor. Si no, quitaré el candelero de su lugar. Tenga cuidado. Por eso es que yo creo, esto es personal, que hay gente que le gustaría regresar a la iglesia y no puede. Ni nunca va a poder. Alguien, Dios mismo, pudo haber quitado el candelero de su lugar. Dios mismo. Lo digo con mucho cuidado, porque yo sé que Dios perdona todos los pecados. Pero hay muchas cosas en la Biblia que no alcanzamos a comprender. Y esto es un testimonio verdadero. Yo he hablado con gente que le gustaría regresar a la iglesia, que sus deseos es volver a la iglesia, pero nunca han podido. Nunca. Nunca. La iglesia se le ha extendido los brazos abiertos. Le he pedido, vuelve, nadie te va a juzgar. Ven conmigo, vamos a la iglesia. Y no han podido. Hasta lo han intentado, hermano. Y no han podido. Dejaste tu primer amor y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es la iglesia. Es la iglesia. Hermano, eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor, que Dios quite la iglesia del lugar de nosotros. O sea, no entrada para nosotros. ¿Todo por qué? Por tu decisión de no amar a Dios, de no amar al Señor. Algunos pueden determinar algo diferente, está bien. Esto es una referencia personal solamente. Con las cosas que yo he visto, con la experiencia que yo he tenido de personas y gente que ha muerto fuera de la iglesia. Yo conozco gente que ha muerto fuera de la iglesia, que alguna vez fueron a la iglesia y se sentaron junto conmigo y que nunca pudieron regresar. Nunca pudieron regresar a la iglesia. Nunca lo lograron. Y lo intentaron y nunca lo lograron. Y no es uno solo, yo conozco a varias personas. Con ese testimonio y con lo que ahí dice, yo buscaría el primer amor primero, antes que nada. Porque, ¿qué sería usted y yo sin iglesia? ¿Tienes a Dios como tu Salvador? Sí. Pero ¿qué serías sin iglesia? Cuando se pierde el primer amor, hasta uno piensa que puede vivir sin iglesia. Mucho cristiano cree que puede vivir sin iglesia. No, hermano.
Tú no puedes vivir sin iglesia. Podrás vivir una vida humana, pero una vida para con Dios, jamás. Jamás, nunca. Sin iglesia no se puede vivir para Dios. No se puede. No se puede. No hay manera de hacerlo. Dice Dios, regresa a tu primer amor. 2021, una iglesia regresando a su primer amor. Toma en cuenta esto, hermano. Es el último sermón, la última predicación del año. Pero un año difícil, sí. Pero fue más difícil porque perdimos nuestro primer amor. Por eso fue más difícil. Regresemos. Enamórese de Dios. Enamórese del Señor. Vamos a orar.